Hola, ¿qué tal? A la comunidad de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Les damos la bienvenida nuevamente a este nuevo capítulo de Ecos de la FAD, el podcast que nos habla sobre la historia de nuestros académicos contada a través de las experiencias que día a día han llevado a cabo con todos los años que han participado tanto como alumnos y docentes en esta Facultad de Artes y Diseño actualmente. Y muchos de nuestros invitados han participado en otros espacios físicos, como en el caso de la carrera en Artes Visuales que inició en la Academia de San Carlos, y en el caso también de Diseño y Comunicación Gráfica, en el caso de Diseño en la Academia de San Carlos, y Comunicación Gráfica en el plantel de Tacuba. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Ofelia Martínez García, quien ella inició sus estudios universitarios en el plantel de Tacuba, estudiando la carrera de Comunicación Gráfica. Así es que hoy estamos de manteles largos porque es una de nuestras académicas más destacadas y bueno, ha sido fundadora de proyectos de investigación tan importantes como el discurso museográfico, junto con el maestro Gerardo Portillo en su momento, también participando como responsable de estos proyectos de investigación e innovación tecnológica. Así es que hoy le vamos a dar la más cordial bienvenida y con mucho agrado recibimos a la doctora Ofelia Martínez García. Doctora Ofelia, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de este podcast que se llama Ecos de la FAD. Hola, Ulises, muy buenas, ¿qué será? Días y tardes y noches. Primero quisiera agradecerte la invitación a este programa que considero que es muy importante porque de alguna manera establece vínculos comunicacionales con toda la comunidad de la FAD. Y pues bueno, no sé si sea muy interesante para los alumnos realmente saber qué es lo que hicieron sus maestros, porque ya parecen cosa del pasado y cosa un poco lejana quizá para ellos, pero bueno, luego platicar de ciertas anécdotas o de por qué está uno aquí y qué es lo que ha hecho uno en la vida, pues puede servir como un referente para lo que le gustaría a uno hacer o no hacer. Entonces, pues bueno, agradezco muchísimo la invitación y no sé por dónde empezar. Tú dime cuál sería el inicio de esta charla. Claro, miren, Ecos de la FAD es un proyecto que se generó a partir de una necesidad muy específica que necesitamos satisfacer, que es esta falta de identidad que actualmente tienen algunos de nuestros estudiantes. La pandemia trajo una separación de interacción en cuanto a la vivencia académica, y hoy tratamos de recuperarla a partir de esto, que conozca la comunidad a sus académicos. Y bueno, hemos tenido ya 5 invitados, tú eres nuestra sexta invitada, y bueno, pues vamos a platicar de cómo fue tu trayecto como alumna, tu trayectoria como alumna, cuándo inicias tus estudios, cómo fueron tus primeros acercamientos al diseño, a la comunicación gráfica. Bueno, me parece muy interesante el objetivo de este programa. Creo que algo fundamental que nos vuelve únicos es tener una identidad en el trabajo que estamos haciendo. Creo que la comunidad primero de la escuela y ahora de la facultad siempre ha sido muy fuerte y eso nos ha solidificado y nos vuelve una comunidad, yo creo que por demás interesante en el país. Alguna vez que estuve en España comentábamos que en realidad el número de artistas visuales y diseñadores y comunicadores que había en México era baja con respecto a la proporción de toda la población. Entonces, nuestras escuelas de arte, pues de alguna manera, siempre han fortalecido mucho, sentirnos muy orgullosos de ser este pequeño porcentaje que, bueno, yo siempre he pensado que los artistas visuales y los diseñadores, pues sí incidimos en el trabajo de la sociedad. Te platico un poco cómo fue mi interés por esta carrera. Yo en la preparatoria estaba indecisa entre irme a matemáticas, porque me gustaban mucho las matemáticas, o me gustaba el concepto de diseño gráfico. Pero mi familia no tenía posibilidad de pagar la Ibero, que era donde lo daban, y casualmente en el último semestre de tercero de prepa, la maestra que nos daba dibujo tuvo un accidente y llegó un maestro a darnos clase
Ese maestro fue Gerardo Portillo Ortiz, y nos habló casualmente de que existía esta carrera. Bueno, en aquella época era dibujo publicitario. Y nos explicó qué hacían, y yo le dije, bueno, pero es que es lo mismo que diseño gráfico. Y dijo, pues sí, en esencia es lo mismo, ¿no? Nada más que se creó pensando un poco en la parte comercial, pero ahora ya se está estudiando una transformación. Entonces, bueno, mi madre y yo fuimos y adquirimos un libro morado que venían todas las carreras de la UNAM. Yo estuve leyendo todas que ofrecían, que no tenían. Después, ya con este conocimiento de esta carrera, que para mí era extraña, ya vi que sí existía, y investigué, y fui un día a Tacuba. Me fui con uno de mis hermanos y vimos y dijimos, no, pues está interesante. Era un local, pues no sé, un poco extraño, porque estaba enclavado en una zona marginal al lado de la Prepa Popular. Sí. Eran las antiguas instalaciones de la Facultad de Química. Entonces, pues sí, a mi familia no le pareció como muy práctico, porque nosotros vivíamos en la Colonia del Valle en ese momento, y pues ir hasta Tacuba pues era como ir al barrio Bravo, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó el ambiente, porque yo le expliqué a mi familia, no, pero es que ya que entras te olvidas de todo el entorno, y en realidad hay una comunidad muy interesante. Era muy pequeña la comunidad en aquel entonces. Nada más había, en ese momento, todos eran alumnos vespertinos, y nada más había un grupo piloto en las mañanas, y yo iba a entrar en las mañanas. Entonces, pues bueno, ya pasé mi examen de admisión y llegué a Tacuba, y pues en efecto era una comunidad pequeña. Todos los maestros alumnos se conocían. Nada más iniciamos, yo fui el primer grupo de comunicación gráfica, junto con algunos maestros que todavía andan por aquí, como... Bueno, de mis compañeros que recuerdo que están aquí en la escuela, está Florida Rosas y está Mauricio Rivera, pero en realidad nada más había 2 grupos de 40 alumnos cada uno, y pues bueno, no era de que pudiéramos elegir qué maestros íbamos a seleccionar. Digo, había solamente una plantilla de maestros, pero bueno, fue muy cálido el recibimiento. Algo que yo siempre le comento a algunos alumnos cuando me preguntan, es que era muy extraño, porque la carrera de comunicación gráfica, porque ya llegamos y ya se llamaba comunicación gráfica, afortunadamente cambió este perfil comercial por un perfil más abierto de comunicación, por instancias de maestros como Gerardo Portillo, que eran artistas visuales, que estaban dentro de la escuela. Entonces era una comunidad muy integrada, y lo extraño era que habíamos nada más 8 mujeres, los demás eran hombres. Y bueno, yo que he seguido todo el proceso de la escuela hasta estos días, ha sido muy interesante cómo se fue transformando después, a que había mitad mujeres, mitad hombres, y luego después las mujeres fueron dominantes, de tal manera que yo ahora con mis grupos es extraño a veces que haya un alumno hombre, o a veces 2, cuando muchos. La comunidad femenil ha sido como más muy intensa, pues cómo se ha ido transformando el perfil de los alumnos que manejan la escuela. Pero bueno, regresando a Tacuba, pues era una escuela que será en donde los trabajadores, los maestros y los alumnos formamos una comunidad muy estrecha. Nos llevábamos todos muy bien, pues, habíamos 80 sí, alumnos en la escuela cotidianamente, más los maestros que iban, venían, más pues, no sé cuántos trabajadores serían. Entonces se formó una identidad muy interesante, porque sí, nos volvimos fan de nuestra carrera, nos sentíamos los mejores del mundo, y teníamos un vínculo como muy colateral con los alumnos de San Carlos, aunque sí dependíamos de ellos. Incluso cuando hubo el primer cambio de coordinador, que hubo ahí un proceso difícil de comunicación con las autoridades, y un poco pues de inconformidad. Entonces, gracias a un movimiento que se hizo dentro de la escuela, se propuso una terna, y ya eligieron al maestro Gerardo Portillo como coordinador. Pero algo que era muy interesante es que la escuela tenía una identidad muy fuerte, de un arraigo, mucho orgullo de ser de la facultad, bueno, en ese momento de la Escuela de Artes Plásticas, del Departamento de Comunicación Gráfica, y muy orgullosos de ser universitarios. Entonces, pues bueno, eso nos fortaleció mucho.
de tal manera que, pues sí había cierta rivalidad de confesar, porque en el mismo tiempo, en el mismo momento en que hubo la formación de la carrera de comunicación gráfica, casualmente en San Carlos se instauró la de diseño gráfico. Entonces había mucha rivalidad entre los diseñadores de aquella época que estudiaban en San Carlos con los comunicadores gráficos que trabajábamos allá en Tacuba. Nosotros decíamos que nuestra carrera era mucho más amplia porque ya incluía muchos medios audiovisuales, no nada más se dedicaba al diseño gráfico. Entonces, bueno, nosotros nos sentíamos muy orgullosos de pertenecer a ese local, a esa institución. Nos íbamos mucho de viajes académicos con los maestros, se hacían muchas exposiciones, el maestro Portillo inauguró empezar a hacer exposiciones ahí en una galería y bueno, el maestro Portillo invitó en aquella época maestros que le dieron mucho valor también a la carrera, porque invitó a gente como Luis de Tavira, que era nuestro maestro, invitó a Antonio de Tavira, invitó a José de Santiago. Entonces, había una planta de diseñadores muy buenos del nivel creo que se llamaba Ernesto Leffel, de Manuel Sánchez, que habían trabajado para las Olimpiadas. Entonces, había un cuerpo de profesores pues bastante interesantes. Estaba, por supuesto, el maestro Gerardo Portillo enseñando dibujo, el maestro Chuey, y bueno, había como perfiles de maestros interesantes. También había gente de la cual pues no nos encantaba, pero yo siempre decía, pues de todos hay algo que aprender. Claro. Entonces se hizo pues una comunidad interesante. Sí, fíjate que es muy, muy, muy interesante este enfoque que señalas, principalmente porque comunicación gráfica fue una de las carreras, o fue una carrera tan prolífica, que realmente el trabajo y el perfil que se realizaba tenía un perfil mucho más artístico que el diseño gráfico. Yo recuerdo generaciones de comunicación gráfica, yo todavía impartí clase ahí de historia de la comunicación visual y dibujo, y eran unos jóvenes súper talentosos, o sea, eran generaciones de de mucho talento, mucha creatividad. Y bueno, con esto que nos das de información, ¿no? El enfoque que tenía el maestro Portillo, pues él egresado de pintura, tenía un dominio perfectamente sobre la técnica, mucha disciplina, el trabajo de dibujo también, que es fundamental, y el enfoque, ¿no? Realmente a dónde quería llevar la comunicación gráfica. Sí, y yo creo que sí fue súper afortunado el hecho de que la coordinación cayera en sus manos, porque de alguna manera estableció vínculos comunicantes muy fuertes otra vez con nuestra alma mater, que era la Escuela de Artes Plásticas, de tal manera que muchos compañeros de nosotros se convirtieron en artistas, como dices tú, que se vinieron después de terminar su carrera o a medio camino se pasaban a San Carlos porque había muchísima comunicación y había mucha puesta en valor del artista visual. Incluso hay una cuestión que siempre, bueno, siempre es una polémica en la escuela, pero siempre hay así como una cierta diferencia entre artistas visuales y diseñadores, pero yo creo que el maestro Portillo fue visionario en el sentido de que los límites se borran, o sea, porque finalmente todas las carreras, tanto de artes visuales como de comunicación como de diseño, pues están hablando de de un componente creativo, de un componente propositivo, y entonces pues ahora ya lo vemos con las nuevas corrientes de arte contemporáneo, el diseño y el arte visual, pues ya difícilmente podríamos ponerle una línea que los divida. Entonces a mí sí me gustaría también como que dejar claro a las nuevas generaciones, y eso es algo que comentamos con mis alumnos, en que si estamos en esta escuela de artes es porque todos somos, o en esta facultad de artes y diseños, porque todos somos artistas y diseñadores de alguna manera, porque transformamos nuestro entorno. Claro. Y que estas barreras pues no deben de existir, sino que al contrario, son complementarias y son muy interesantes. De tal manera que, por ejemplo, el hecho de que nosotros empezáramos a hacer exposiciones en esas galerías, además con muy pocos recursos, porque entre todos los alumnos ayuda, bueno,
el maestro Portillo con 2 o 3 maestros, como el maestro Chuey o algún otro maestro que estaba por ahí, nos ayudaban y un grupo de alumnos y hacíamos exposiciones y se hacían exposiciones interesantes. Incluso yo fueron de los primeros lugares en donde las exposiciones se empezaron a convertir en todo un evento, porque la primera que realizamos, ya así en grande, fue una exposición sobre Posada y de repente no sé cómo, pero el maestro Portillo llevó a unos organilleros y entonces había ahí eventos, entonces era así como muy dinámica la exposición y eso no se acostumbraba en aquella época. O sea, en aquella época las exposiciones eran exposiciones y punto y estas se empezaban a convertir en eventos muy, pues muy alternativos. Sí. Entonces, ¿De qué año estaríamos hablando? Estamos hablando del 74 al 77 que fui yo cuando estuve de alumna. También se formó en ese momento el taller de infantil, que digo, no sé cuál es la versión de Evencia, pero Evencia fue la que tomó la batuta, pero quien estuvo atrás de los primeros inicios fue el maestro Portillo, después el maestro de Santiago, pero el maestro Portillo fue el impulsor porque él venía de dar clases en talleres infantiles de Limba. De Limba. Entonces, pues bueno, sí era una dinámica que la escuela nunca había tenido, siendo dibujo publicitario y manejado por otros perfiles de pues históricos, ¿no? De diseñadores o de dibujantes publicitarios. Entonces, cuando se viene la invasión de la prepa popular y nos quedamos sin local, pues nos mandan a todos a San Carlos y entonces empieza pues otra etapa de la escuela. Claro. Yo creo que aquí podríamos resaltar un punto fundamental de lo que hoy somos y que si nos convertimos en Facultad de Artes y Diseño es por esto, ¿no? Por esta idea que se generó y que empezó a construir el maestro Gerardo Portillo. ¿Por qué? Porque fusiona el arte, el diseño, la comunicación gráfica. Posteriormente se hace una división entre diseño gráfico, comunicación gráfica, quedan las artes visuales y posteriormente se hace una fusión de comunicación gráfica y diseño gráfico y surge diseño y comunicación visual. Sí, exacto. El camino ha sido largo, pero pues es resultado de los procesos que se daban. Y en realidad yo me acuerdo que hubo cuando todavía estábamos en Tacubo, una iniciativa de la UNAM de mandarnos a un ENEP antes de que sí se llaman ENEPs, ¿no? Bueno, se llamaban ENEPs. Y no se aceptó porque decíamos, no, nosotros no podemos perder nuestra alma mater. Y porque en ese momento, y ahí sí estaba ya José de Santiago y Gerardo Portillo y de Tavira, decían, no, si nos mandan, que nos mandan a un espacio en donde estén todas las artes reunidas, un poco rememorando la Bauhaus. O sea, sí insisto de que con gente como Gerardo Portillo, como Luis de Tavira, como Santiago, como Chuey, sí traían como una visión como más, pues no sé, más interesante de lo que podía ser la escuela, ¿no? Sí. Y claro, por supuesto, la universidad no nos dio este espacio en donde juntaran todos los artistas, porque yo creo que pensaron que era una gran revolución, que después pues sí se hizo en el CENART, ¿no? Sí, en el Centro Nacional de las Artes. En el Centro Nacional de las Artes. Pero bueno, sí, nuestra escuela tenía ahí como una buena chispa y yo creo que sí fue muy importante pues ese despunte en aquella época. Bueno, ¿y cómo los reciben en la Academia de San Carlos? Porque si estamos hablando del 77, iniciaba ya el proceso de traslado para acá, para el plantel de Xochimilco. Sí, mira, yo ya llego a San Carlos como ayudante ya era maestra. Primero empecé como ayudante de profesor de Manuel Sánchez y duré un año de ayudante de profesor y luego pasé a ser maestra de grupo. Entonces yo ya llegué a San Carlos como maestra. Pues ahí estuvo interesante porque en esa época ya Gerardo Portillo ya era secretario de la escuela y entonces yo estuve unos años trabajando en la escuela, en el área de diseño y de publicaciones. Entonces, pues yo ya me la pasaba ahí todo el día en San Carlos y pues bueno, siempre había
he de confesar que siempre había como cierta resistencia a esta unión, o sea, nos sentíamos extraños, nos sentíamos como pues el pariente pobre que llega después de que se le cayó la casa. Entonces, pues sí había un poco de diferencias, sí había como ciertas rivalidades, sí hubo un proceso de pues de encuentro, ¿no? Digo, al principio, por ejemplo, sobre todo entre los de diseño y comunicación, pues sí había así como mucho recelo, de tal manera que se fue cambiando y quitando a partir de que ya llegamos aquí, y entonces ya aquí ya fue pues un poquito como que pues una comunidad más integrada, ya nos empezamos a conocer, nos empezamos a respetar, empezamos a valorar al compañero que había estudiado en diseño gráfico. Siempre hubo ciertas diferencias, pero pues bueno, cuando ya se transformó la carrera, pues ya esas diferencias se borraron de tal manera que ahora somos muy buenos amigos de maestros que estuvieron en diseño y ya ni nos acordamos quiénes estuvimos en Tacuba ni quiénes estuvimos en San Carlos, ¿no? Ya a la distancia. Claro, recordemos que la llegada aquí al plantel Xochimilco, pues había poco transporte público. Todavía había milpas, las clases Vacas. de dibujo, sí, las clases de dibujo todavía eran con animales domésticos, perros, gatos, vacas, borregos, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que también esa es parte de la unión, ¿no?, que se pudo generar en ese momento, porque había que tener solidaridad para que pudieran funcionar las cosas de una mejor manera, ¿no? Sí, al principio nos pareció, bueno, nos sigue pareciendo muy lejos a muchos de nosotros, porque pues sí está a las afueras de la ciudad, ¿no? Y después de estar en el centro o en Tacuba, pues esto era el otro extremo, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que la llegada aquí también sirvió para cohesionarnos, tanto la comunidad que había estado siempre en San Carlos, con la comunidad de Tacuba. Y siempre se conservó San Carlos, pues, porque ahí estaban las maestrías, entonces a veces los que estudiamos una maestría, pues nos seguíamos yendo para allá, ¿no? Entonces, pues fue interesante, pues, este nuevo uso del espacio, el nuevo uso de comunicación entre toda la colectividad. Sí se transformó nuestra vida entre Tacuba, San Carlos y aquí. O sea, en Tacuba éramos muy conocidos, poquitos, y éramos como una familia muégano, ¿no? Sí. Pues en San Carlos éramos como esta familia que pierde su hogar y llega de pariente pobre a vivir de arrimado. En cambio, ya acá, ya todos nos sentíamos ya dueños de nuestro espacio. Entonces ya fue otro proceso el que se dio aquí en Xochimilco. Siempre, bueno, una de las cosas que yo siempre sentí es que la escuela también, yo decía que la escuela era como un laboratorio de lo que sucedía en el país. Siempre ha habido como muchas facciones, como intereses ideológicos diferentes, posturas frente al arte distintas que se dan aún en día, hoy en día. Si revisamos, por ejemplo, el libro de Sarah Thornton que habla de 7 días en el mundo del arte, si revisamos la parte donde habla de la CRIT en Los Ángeles, yo de repente cuando leí ese capítulo dije, pues es que sucede lo mismo aquí en la escuela. O sea, hay gente que sigue la tradición, las convenciones de que tenemos que seguir, por ejemplo, manejando los oficios, pintar bien, dibujar bien. Y hay gente que ya está buscando nuevas alternativas. Y esta dicotomía siempre se ha dado en la escuela de siempre. Y se da en todas las escuelas de arte, por algunas, también tuve oportunidad de dar unos cursos en Valencia, y se da en todos lados. O sea, y eso yo creo que está muy bien, porque da la posibilidad de que haya muchos puntos de vista. Pero sí, también en la escuela pues hay muchos, nosotros sabemos que los artistas visuales y los diseñadores siempre son gente que se maneja con mucha creatividad, pero que también somos a veces como muy autosuficientes y nos creemos únicos e indispensables. E hipersensibles también. E hipersensibles. Entonces siempre hay como sus disputas, pero yo digo que eso siempre ha dado pues un buen entorno, ¿no? O sea, sí hay diferencias, hay discusiones, hay polémicas,
pero pues gracias a eso hay diversidad y qué bueno que hay diversidad, ¿no? También yo alguna vez platicando con un biólogo decía de la maravilla de la sociedad, la maravilla de la naturaleza es que hay un entorno en donde hay diversidad de todo y eso lo vuelve más rico. Pues en las sociedades humanas, entre más diversidad hay y entre más puntos de vista existen, pues hay mayor riqueza cultural. Entonces, pues la escuela con todos sus vaivenes, pues es un espacio, yo creo, muy interesante. A mí me gusta mucho cuando me preguntan de la escuela platicar lo que dice Dora García, de que las escuelas de arte son espacios que sirven para captar incertidumbres, ¿no? O sea, la gente que viene aquí es una gente que sí, en efecto nos sentimos únicos porque sí, o sea, no es que vengas aquí como a lo mejor alguien que se va a leyes o a medicina, que tiene un futuro como muy preestablecido, que ya no tanto, ¿verdad? Pero en fin, eso era lo que se creía antes, sino que aquí vienes a ver, a descubrir un mundo pues radicalmente distinto, ¿no? Sí. Entonces eso pues lo vuelve muy interesante. Entonces, es lo que señalas, ¿no? Que es parte de la riqueza con la que contamos actualmente, porque hacemos una revisión de la cantidad de profesores que tenemos y llegamos casi a los 400 profesores en toda la facultad, ¿no? Con una comunidad de estudiantes de casi 5,000, ¿no? Entonces, realmente tener esta diversidad, ¿no? Y también los diferentes puntos geográficos de donde viene nuestra comunidad estudiantil también dan pauta, ¿no? Para satisfacer ciertas necesidades en el entorno. Entonces, la referencia que tenemos actualmente es cómo se está impartiendo la docencia, cómo se está generando investigación a partir de las necesidades que se tienen en el entorno. Entonces, ya una visión que tiene actualmente la facultad es que se satisface con base en el entorno. Sí, yo creo que vaya, a mí mucha gente me dice, bueno, ¿por qué si tú tienes una carrera profesional que da tantas satisfacciones en el área profesional fuera de la docencia, ¿por qué no te sales de la escuela? Y yo siempre defendí quedarme en la escuela. ¿Por qué? Porque este espacio de reflexión, de investigación, de conocimiento, solamente se logra aquí. O sea, tú puedes hacer una vida profesional muy productiva, muy activa, pero a mí se me hace que la combinación perfecta, pues sin que esté mal que alguien se dedique a su profesión ni que esté mal que alguien se dedique directamente a la academia, pero para mí la combinación perfecta es la academia, vincular la vida académica con la vida profesional. Sí. Porque son súper complementarias, porque en la academia aprendes, investigas. Digo, tú mencionaste que nosotros participamos en el proyecto de investigación sobre el discurso curatorial museográfico. Bueno, en aquel entonces el discurso museográfico contemporáneo le llamábamos. Sí. Y fue muy interesante porque precisamente fue la universidad, fue donde estaba el caldo de cultivo para que nosotros pudiéramos iniciar una investigación que nos trajo beneficios como profesionistas toda la vida. Sí. Entonces, porque parte de estos proyectos, en aquel momento era obligatorio que hubiera gente de perfiles de diferentes profesiones. Entonces, nosotros, no sé cómo lo hicimos, pero juntamos a una bióloga, juntamos a una gente que era un cineasta, que era Lauro Zavala, a historiadores, a diseñadores, artistas visuales. Entonces se dio una plataforma de estudio sobre el discurso curatorial museográfico muy interesante, que pues a nosotros nos redituó muchísimo en la parte profesional, y yo creo que también en el entorno, pues fue cuando se empezó a transformar el museo también en un espacio vivencial diferente, en donde se ha convertido pues en el instrumento que es actualmente. Y yo creo que lo deberíamos de promocionar más, porque de repente se les olvida que en esta escuela y que en esta facultad fue donde se inició un estudio teórico sobre el discurso antes que en cualquier otra de las instancias educativas del país. Y entonces esto dio como transformación lo que tenemos ahora, un mundo muy vigente, muy movido, muy interesante sobre la parte curatorial y museográfica. Claro. De museos. Recordemos que aquí en la facultad, bueno, en ese momento Escuela Nacional de Artes Plásticas, se da un proyecto dentro del programa de innovación tecnológica, un proyecto PAPIT, y es el discurso museográfico contemporáneo.
Y esto ha traído como consecuencia que fue un semillero, ha sido un semillero de museógrafos, ¿no? Incluso se publicaron varios libros, tu tesis doctoral trae como consecuencia también, ¿no? Ya ver la museografía como obra de arte, como un proceso de creación de obra de arte, ¿no? Entonces, si nos puedes platicar un poco más sobre este proyecto, porque yo recuerdo haberlo conocido en 1993, 1992. Ujú. Pero bueno, ya era hablar, ¿sí? De quienes estaban participando. Recuerdo a Manuel López Monroy, recuerdo a Francisco Villaseñor, a Lauro Zavala, bueno, te recuerdo a ti, el maestro Portillo. Alicia Este, Castillo ya no, era la fíjate, sí, bióloga. era la Ujú. bióloga, sí. Entonces, si nos platicas más al respecto, porque de aquí podemos sacar mucho material. Bueno, caso, eh, salió la primera convocatoria para los proyectos de investigación, primero se llamaba proyectos de investigación. Y yo vi la convocatoria en la Gaceta y yo dije, pues vamos a hacerlo. Sí. Hablé con el maestro Portillo porque necesitábamos un responsable en aquella época de más de 40, yo en aquella época tenía menos de 40 y no podía ser la responsable. Entonces, pues Gerardo siempre eh, muy entusiasta y muy creativo dijo, no, pues sí, por supuesto vamos a presentarlo. Lo presentamos y fue la primera generación de los proyectos que daban apoyos. Y nosotros fuimos dentro de eso, la escuela, pues fui el primer equipo que presentamos y fue muy importante. De tal manera que duró ahí 3 años, porque era lo que podías estar renovando, y luego lo transformamos porque salió otra convocatoria de proyectos de innovación docente, o sea, ya la parte educativa. Entonces duramos como 6 años en el proyecto de investigación. La universidad en ese momento fue muy generosa porque nosotros pedimos nuestra carta a los Reyes Magos y pedimos viajes al extranjero. Nos reuníamos cada semana, hacíamos un seminario y discutíamos los temas. Y nos fuimos a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, a Londres, a París. Y nuestro objetivo era platicar con la gente cómo hacía exposiciones y museos. Entonces nosotros los entrevistamos, Manuel López Monroy tomaba el video, hicimos estudios de visitantes, entonces teníamos muchísimo material y parte de nuestros objetivos era que teníamos que tener resultados. Entonces de ahí salieron varias publicaciones, el de posibilidades y límites en la comunicación museográfico, ya no me acuerdo incluso de todos los títulos. Y hicimos convenios con Inglaterra, con el doctor Roger Miles, de tal manera que salió incluso un libro con puros autores europeos, en donde nosotros hicimos nada más la presentación y nosotros hicimos el convenio con ellos, y después lo editó Routledge, aparte de que los libros también se editaron aquí por parte de la universidad. Sí. Y uno de mis libros, pues ahí está, ¿no? Que fue mi tesis de maestría. Y luego posteriormente fue pues una de las publicaciones, ¿no? Que era en realidad un primer acercamiento, porque yo lo hice un poquito como un manual de la comunicación gráfica que se debería manejar en el museo, porque en ese momento yo me sentía muy fuerte y sólida en cómo manejar la gráfica, la comunicación visual. Bueno, si hablamos de los medios de comunicación, en ese hay un apartado de iluminación que hizo Manuel López Monroy. En fin, y es como un libro que todavía los alumnos, por ejemplo, del ENCRIM, me hablan a veces para pedirlo porque lo usan como libro de texto. Aquí en la escuela, pues yo que doy esa materia, pues un poco por pudor no obligo que lo lean, pero sí se los doy como referencia bibliográfica y algunos alumnos lo leen. Y yo creo que a pesar de haber estado escrito en los 90 y se editó en el 2000 o 2001, se publicó, sí sirve de referencia porque sí tiene ciertos tips que son bastante buenos de cómo organizar una exposición y ver todos los componentes pues audiovisuales. Pero después sí, nosotros pues ya por nuestro lado seguimos la investigación y entonces sí ya como resultado de la tesis doctoral en donde tú fuiste afortunadamente jurado y enriquecieron pues diferentes puntos de vista, también los jurados que estuvieron ahí presentes y el director ¿cómo se llama? De la obra, ya di el salto y me lancé a hablar pues de que
de que los diseñadores somos artistas también, de Claro, que los sí. museógrafos y los curadores hacemos una propuesta estética, de que somos artistas visuales y nos estamos exhibiendo con nuestro trabajo. Y ya esto que es común y corriente, en ese momento no lo era, de que la exposición es un producto artístico. De tal manera que ahora, a la distancia, ya los curadores de repente hasta pareciera tener más importancia que el propio Que artista el propio visual, cosa artista, que con sí. la que yo no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo Sí. que son productos diferentes. Una cosa es tu obra personal, otra cosa es la obra de la exposición. Son dos productos. Quizá es un metalenguaje con respecto a la obra del artista o de los Sí. artistas, pero es otra obra. Para que no haya discusiones, pues, Sí, y tan importante puede ser una como la otra, claro. para que no se diga que una es más importante que otra, Y en ¿no? su respectivo contexto, ¿no? Y aquí podríamos hacer una reflexión que para la comunidad estudiantil yo creo que sí sería muy importante, y es el hecho de que muchos de nuestros académicos tienen esta referencia, esta relación entre el campo profesional y la docencia. Entonces, se vuelve muy rica la formación académica. ¿Por qué? Porque le estás hablando sobre lo que realmente está pasando en el medio profesional. Y Sí. en muchas ocasiones hay algunos perfiles académicos que, bueno, a mí me tocaron muchos de ellos, que venían, platicaban, daban la clase, daban conocimiento, pero no había una referencia inmediata con el campo profesional, ¿no? Entonces, el trabajo que tú estás desarrollando y que has desarrollado a lo largo de estos años, de los proyectos de innovación, todo el proceso de museografía, pues ha traído como consecuencia que te convertiste en una autoridad y eres una de las máximas autoridades que tenemos en el país sobre el diseño de museos, el discurso museográfico y todo lo que implica esto, ¿no? Bueno, gracias por esa valoración. En realidad yo lo que creo es que sí, la universidad alimentaba los trabajos. Sí, Entonces, todo lo que nosotros íbamos estudiando y visualizando aquí, pues de repente, pues no sé, nos llegó el Museo del Desierto y dijimos, no, sí, pues yo vinculo mucho la museografía con el arte de la instalación. Pues es que es una instalación lo claro. que vamos a hacer, una instalación artística, claro, con el componente educativo, con el componente didáctico, con las labores de mediación que también actualmente se usan. Y entonces, pues lo que estábamos estudiando aquí nos lo llevábamos a la práctica y entonces podíamos experimentar. Sí, Entonces, el resultado yo sí creo que en ese sentido, allá, la comunidad de Margen Rojo, que es el despacho que fundamos Gerardo Portillo y yo, pues se enriquecía. Casi todos los que trabajábamos ahí éramos egresados de la Escuela de Artes Plásticas en ese momento, aunque teníamos por ahí también gente de otras áreas. Digo, durante alguna temporada tuvimos otra bióloga que fue Lucy Cruz, o gente de otras profesiones, gente de filosofía y letras y todo. Pero sí fortalecíamos pues nuestras especulaciones teóricas que teníamos acá, las reforzábamos allá, y entonces eso nos daba una gran riqueza. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que hace exposiciones, incluso aún hoy en día, lo que hace son un tipo de receta y va y lo pone en un lugar y luego va y lo pone en otro lugar, y de tal manera que hay museos que son idénticos y no importa que estén en una ciudad o en otra, ¿no? sí. En cambio, nosotros lo que queríamos siempre hacer era una experimentación distinta, que sí tiene un cierto estilo, o sea, sí tiene el estilo de Margen Rojo, sí es reconocible, Sí. pero sí tratamos de hacer un producto diferente en cada ocasión. Y trabajamos mucho con la instancia promotora, pero también, pues no sé, hay lugares en donde se da más que en otros, pero por ejemplo cuando hicimos el Museo Naval, fue una experiencia muy interesante porque yo nunca había trabajado con gente, con militares o con gente de la naval, y me dieron mucho respeto. Entonces el almirante dijo, aquí se hace lo que la maestra dice. Entonces nos dio la oportunidad de hacer Sí, todas las locuras que nosotros quisimos en el museo. sí, Entonces, digo, había otras en donde no, había otras en donde la instancia promotora decía, no, yo quiero estar supervisando y revisando todo. Por ejemplo, en Costa Rica, que es un museo que ganamos por licitación, que hicimos el Museo del Jade, le ganamos a españoles, argentinos el concurso, y lo hicimos, y está súper bien cuidado, y ha tenido premios internacionales,
y va mucha gente a Costa Rica y me dice, oye, ¿ustedes hicieron ese museo? Sí, nosotros lo hicimos. Pues está padrísimo que nos felicita, ¿no? Es que es una trayectoria muy, muy, muy larga. Yo, por ejemplo, recuerdo que ustedes diseñaron el Pabellón de México en Lisboa, En Lisboa, ¿no? exactamente, Y también fue un concurso. y también obtuvieron un premio, ¿no? Sí, es que no sé cómo, bueno, sí sé cómo a base de mucho trabajo, Sí, porque fue claro. matador. Empezamos a hacer un grupo interdisciplinario Sí. que denominamos Margen Rojo y empezamos a tener proyectos de hacer exposiciones. Primero yo trabajé también, recién que salí de la carrera, un año en museográfica. Entonces ahí me fui metiendo en el mundo de los museos y también trabajé un año en la Galería de Historia con el maestro José Santiago, haciéndome cargo de las exposiciones. Sí. Y ahí conocí a Miguel Ángel Fernández. Entonces me empecé a meter al mundo de los museos de una manera como muy natural, de tal forma que cuando yo fundo ya Margen Rojo, que fue en 1985, que este año cumplimos 40 años. 40 años. Pues ya empezábamos a hacer la gráfica. Por eso cuando yo hice el primer libro, pues me enfoqué mucho en la gráfica porque era lo que yo más dominaba. Pero después, pues metiéndote al mundo de los museos, pues empiezas a ver que, pues, que sí puedes hacer la curaduría total. O sea, empezamos nosotros a decidir, nos desligamos de museográfico rápidamente y empezamos a decidir pues el concepto curatorial que queríamos exhibir. O sea, nos volvimos curadores y como ya conocíamos a la gente que hacía el montaje, empezamos a armar nuestro propio equipo de montaje, de tal manera que empezamos a dar el servicio de lo que llamábamos un llave en mano, o sea, desde el concepto hasta el montaje. Sí. O sea, le decíamos a la gente, te damos tus llaves del museo, tú ya nomás lo abres y te enseñamos a manejarlo. Entonces así ganamos este concurso de Lisboa. Antes hicimos algunos museos pequeños en Chiapas, en varios lugares, en Coahuila, en Jalisco, en Durango. Ganamos el concurso para hacer el Pabellón de México en Lisboa y pues eso también nos dio mucho, pues nos dio mucha vitamina para seguir adelante, porque además allá casualmente, con pocos recursos, hicimos el pabellón, pero la gente salía encantada. Sacamos video y porque creo que Manuel López Monroy todavía nos apoyaba en eso y sacamos videos y me acuerdo mucho de un comentario de una española que decía, no, maravilloso, maravilloso, y decían que estaba muy grande y era de los medianos, o sea, sí, era de los chicos, pero parecía grande por cómo manejamos el espacio. Entonces una revista así tipo Times calificó a los 140 países y nada más 3 países sacamos 5 estrellas y México fue uno de ellos. Entonces sí fue muy mencionado que fue una exposición que se llamaba Entre Mares, que pues consolidó mucho la imagen de México, que salió la gente muy contenta. Hicimos una exposición en aquella época, en el 98, que se llamaba una exposición perceptual, que ahora ya está muy de moda el que te metas a espacios inmersivos, y en aquella época para nada. Y nosotros hicimos pues yo creo que una de las primeras exposiciones inmersivas que se hizo con esta perspectiva en México, ¿no? O sea, te metías al mar, ¿no? Te metías al océano. Incluso contratamos a una mujer francesa que nos preparó olores de tal manera que entrabas al pabellón y olía a mar, olía cuando estás en la playa. Entonces fue muy interesante y ya de ahí entonces ya nos contrataron para hacer el Museo del Desierto, que fue un museo muy grande que todavía tiene mucha vigencia. Ahí fueron 4,000 metros cuadrados de exhibición. Saltillo, ¿verdad? En Saltillo. En Coahuila. Y casualmente, hace poquito, una gente que trabajó con nosotros acaba de ir y subió en el Facebook fotos. Y hay pabellones, porque ahí eran 4 pabellones. Y en Tamaulipas después hicimos uno de historia natural que también ganó muchos reconocimientos. No es muy visitado, pero quedó pues hasta en un libro. Bueno, los que somos diseñadores sabemos lo que es el Graphics. Sí. Salió en el Graphics. Entonces sí tuvimos reconocimiento pues de alguna manera internacional. Sí. También hicimos exposiciones en Gerona, de prehispánico. También aquí en México hicimos exposiciones pues en antropología, en la Sala de Temporales, en San Ildefonso, en el MUCA, en el Chopo. O sea, también en la ciudad hemos hecho
exposiciones y también pues en varios estados de la República. Entonces, pues sí, realmente Margen Rojo sí se volvió en un espacio de experimentación, pero gracias a la infraestructura teórica de la universidad. Sí. Y yo siempre fue algo que le decía a los futuros clientes o patrocinadores de las exposiciones, les decía, es que la única ventaja que tienen es que nosotros manejamos la teoría y la práctica. Sí. Y eso nos daba un plus que no tenía ningún otro despacho de México. Sí. Entonces yo creo que en eso nos regresamos pues a la universidad, y la universidad pues es quien nos daba este sustento teórico que hacía más rico las propuestas museográficas. Claro. Pues fíjense a toda la comunidad que nos está escuchando, que nos está viendo, son de los proyectos que han tenido una trascendencia tan importante que el día de hoy cobra vigencia, ¿no? Y esta vigencia ha sido permanente durante mucho tiempo y se ha ido actualizando, que ha sido parte fundamental, ¿no? Porque pues para mí uno de las evidencias más claras que podemos tener es la transformación que tuvo el proyecto y la manera en cómo está desembocando con tu tesis doctoral, ¿no? Cuando ya hablas de esta propuesta. Sí, o sea, ya la propuesta en mi tesis doctoral, pues ya dije, bueno, ahora sí ya lo probé. Sí. Ya me puse también a investigar y a leer mucho sobre lo que está sucediendo en el arte contemporáneo. Una de las prácticas que yo hago con mis alumnos es que en las 4 horas que tenemos de clase, la primera siempre es la discusión de un texto contemporáneo. Siempre ando buscando los últimos avances de quién está escribiendo sobre arte contemporáneo y quién también además lo vincula con museos. Entonces, pues hacemos análisis de textos y entonces ya con esta infraestructura que fui consolidando sobre lo que es el arte actual, reforcé, incluso porque ya algunos autores ya empezaban a hablar de que las exposiciones eran pues estos espacios abiertos a una propuesta integral artística, y ya lo manejaban, no como el arte de la instalación, que es algo que es una propuesta muy personal, pero sí ya lo empezaban a vincular. Gente como Boris Groys ya lo empieza a vincular. Entonces, de alguna manera, pues siento que cerré el círculo, y entonces pues me animé. Y entonces en mi tesis pues sí hablo un poquito del arte, que es el arte actual, cómo está concebido, cómo pues ya rebasa muchos límites. Esto de que ya el diseño, ya olvídense, ya las fronteras ya se borraron, como claro. Sucede en muchas visiones de las ciencias sociales. Entonces el primer capítulo es sobre el arte, el segundo es un poquito esto de, bueno, entonces ¿dónde estamos parados? Que es pues qué es la curaduría, qué es la museografía, y entonces ya después me paso al público y al final pues al Museo de Arte, como las propuestas estéticas, artísticas en una exposición se convierten en una propuesta estética, ¿no? Entonces, porque sí, yo lo que también, incluso para la gente de aquí que toma la especialidad de museos, les digo, es que la responsabilidad de un agente, de un artista visual que se convierte en curador es el doble, porque la propuesta tiene que ser artística, no como los que hacen exposiciones ahorita, muchos por ahí, no digo ni nombres ni instituciones, pero que son como espacios ya sabidos, ¿no? Les digo, ya de repente las exposiciones se convierten en iguales, y no, el chiste pues de una exposición creada por un artista visual o por un diseñador o como nos queramos llamar, o museólogos o museógrafos egresados de esta facultad, pues tiene que ser diferente. Claro, pues así es. Pues qué interesante esta conversación. Yo me quedo muy halagado y muy sorprendido por todo el conocimiento, por toda la experiencia que nos compartes, Ofelia. Y bueno, para ir cerrando parte de nuestro programa, ¿qué anécdotas nos puedes compartir de estos años de docencia, ¿no? Pues en los años de docencia, a ver, bueno, pues algo que siempre me ha parecido muy interesante es la transformación del perfil de los alumnos. Sí. Esto que decíamos de que al principio, pues mayoritariamente los alumnos eran hombres, y casualmente pues ahora ya yo hay temporadas en que nada más tengo puras alumnas o un alumno. Por ejemplo, en el semestre que tengo actualmente es un alumno.
Y bueno, además me parece muy, muy interesante toda la propuesta que se está dando de diversidad en todos los ámbitos. Sí. En esta cuestión de que ya hay una apertura, que en la escuela siempre ha habido. Sí. En la escuela siempre hubo una apertura a cualquier modalidad de diversidad de la persona y mucho respeto para cualquiera. Entonces, pero ahora ya se hizo más evidente. Entonces, a mí me encantan mis alumnos, cómo llegan vestidos, cómo llegan. Y a pesar de que dicen que los alumnos actualmente no leen, no, yo estoy completamente de desacuerdo. Yo creo que los alumnos vienen muy bien preparados, vienen muy bien informados, son muy creativos, son muy propositivos y se mueven con mucha seguridad. De tal manera que, digo, yo tengo alumnos que están trabajando, algunos en el MACBA en España. Sí. Tengo una alumna que estuvo trabajando ahí, hay unos que están en el MUAC, hay otros que están en San Carlos, en el Museo de San Carlos, o en San Carlos, o en la escuela, o en la facultad. Entonces creo que por lo menos los alumnos que a mí me llegan, que como es una especialidad, pues ya son poquitos, no son muchos, pero sí llegan con un nivel muy sólido, académicamente hablando. No sé a nivel pues a nivel dibujo o pintura o grabado en las técnicas convencionales, pero a nivel teórico y como seres pensantes son muy brillantes y sí investigan mucho, sí estudian mucho. Sí. Y sí, cuando cuando nos metemos al ejercicio de hacer una propuesta curatorial museográfica, se entusiasman mucho y lo hacen con mucha brillantez, pues. Pues una de las evidencias se llevó a cabo hace un par de meses, ¿no? Que tuviste una exposición por concurso también ante la Comisión de Difusión Cultural de la facultad y presentaron una exposición y fue un proyecto muy importante, muy visitado, muy comentado e incluso hubo sesiones de trabajo que tuviste ahí en la galería. Sí. Si nos puedes platicar un poco de esto. Bueno, esta exposición, nosotros siempre ya en esta última materia que doy, porque pues empecé dando diseño y pasé por otras materias como gestión de la actividad profesional y ahorita estoy dando esta materia que es de curaduría y museografía. Bueno, el objetivo fundamental de la materia es crear una exposición. Entonces, en el primer semestre hacemos el anteproyecto conceptual y en el segundo semestre tratamos de hacerla, pues ya ver un poquito lo que es la producción. Sí. La verdad es que yo nunca me había animado a hacer la exposición porque las exposiciones cuestan mucho dinero. Y aunque esta no se veía con mucho dinero, de todas maneras sí costó. Sí. Y pues uno pues lo tiene que sufragar pues mayoritariamente como maestro y los alumnos también pues poner su obra. Entonces pues sí es un esfuerzo. Pero con este grupo que era muy chiquito, porque fue un grupo después de la pandemia, se trabajó muy bien con la propuesta. Aunque debo de aclarar que un grupo anterior también en pandemia hicimos una exposición totalmente virtual. Sí. Y también hicimos inauguración pero todo en virtual porque estábamos en pandemia. Y en esta ocasión, pues sí, lo hicimos un recorrido virtual y salió la convocatoria y dijimos, bueno, vamos a participar. Y bueno, afortunadamente ganamos, que después yo ya me daba de topes porque dije, bueno, pues ahora hay que hacerlo. Y sí fue muy interesante porque las alumnas participaron muy bien. Como nada más había 4 alumnas, se invitaron a otros alumnos. Entonces, creo que fue un ejercicio muy interesante porque les probó a las alumnas que ellas podían hacer una propuesta interesante. Digo, el espacio de la galería de la escuela, yo digo que es un espacio bastante interesante. Lástima que estemos tan aislados del planeta Tierra, bueno, de la comunidad, sí. Porque sí cuesta mucho trabajo para mucha gente venir hasta acá, pero es una galería que está muy bien. O sea, para hacer ejercicios, yo siempre he dicho que las galerías deben de ser de los alumnos. Sí. Y que si salen bien las exposiciones, qué bueno, pero si no salen bien, también, porque es el espacio donde se pueden equivocar, donde pueden experimentar. Yo siempre he dicho que deben de ser muy flexibles en dejar que los alumnos se las apropien, en dejar que los maestros también, y que no importa que si salen mal o tengan mala crítica o no gusten,
Digo, nosotros también sabemos que cualquier exposición que montamos, y más cuando es de obra de artistas jóvenes, pues te estás exhibiendo y te estás exponiendo a que a lo mejor la crítica te diga está horrorosa o no funciona o no nos gusta o está muy mal planteada, pero pues de eso se trata. Claro. El artista se tiene que estar exhibiendo día con día y se tiene que estar exponiendo día con día y a veces le va a ir bien pues con el juicio de los colegas o con el juicio del visitante. A veces la gente se va a sentir muy bien con la exposición, a veces no, pero es parte del juego. Sí. Entonces yo sí creo que pues, fue un experimento muy interesante y pues sí, modestamente, pero sí salió, creo que yo, bastante bien. Y lo importante, que dio de qué hablar, como dices tú, ¿no? Sí, no, claro, al contrario, yo creo que fue uno de los proyectos más importantes que se generaron el año pasado como propuesta de exposición. Así es que bueno, pues se nos acaba el tiempo, querido Ofelia. Yo te agradezco en nombre de la Facultad de Artes y Diseño tu espacio, tu tiempo que nos dediques para poder platicar de parte de tus experiencias, porque bueno, hay muchas historias, ¿no? Hemos compartido incluso pues varias sesiones en tu casa, ¿no? También en algún momento pasaste a visitar casa allá en Tepepan y bueno, vimos algo de la obra, ¿no? Y bueno, pues tu casa siempre ha sido un museo, ¿no? Bueno, pues no, antes que nada te agradezco la invitación. Creo que pues es un buen proyecto esto de los podcasts y yo mandaría así como un mensaje a los alumnos de la escuela en el Sí. sentido de que pues que experimenten, que jueguen, que se diviertan en la escuela, que se apropien de ella, que el hecho de que haya una comunidad tan explosiva y tan interesante, pues es insólito si nos vamos a todas las escuelas convencionales a las que hay pues en el país, ¿no? Entonces, que sí es un espacio muy interesante las escuelas de arte y que hay que aprovecharlo y hay que leer mucho, hay que ver mucho, hay que pues tener mucha preocupación por todo el entorno social, por todos los acontecimientos, estar muy al día. Digo, yo ya soy de las maestras más grandes de la escuela, sin embargo, yo digo que sigo aprendiendo día con día, digo, procuro no quedarme atrás. Incluso en la tecnología, pues siempre tengo 2 hijos que son programadores, entonces pues siempre estoy tratando pues de aprender, ¿no? Sí. También qué está pasando con nuestra realidad, con nuestro entorno y pues seguir adelante y seguir aprendiendo día con día, no importa la edad que tengas. Claro. Pues así es, muchas gracias. Ya está la invitación a toda la comunidad de estudiantes. Por favor, inscríbanse en las materias que imparte la doctora Ofelia. Bueno, Tengan la solamente si certeza. les interesa, Sí. porque si no... No, pues con toda la evidencia con la cual hemos estado platicando y bueno, toda la trayectoria que tienes, pues por supuesto, que sería una excelente decisión que tomaran nuestros estudiantes. Así es que pues cerramos el día de hoy con este podcast y bueno, agradeciéndote, Felia, muchas gracias por toda tu aportación, por toda tu experiencia y bueno, te reitero la gratitud de parte de la Facultad de Artes y Diseño por todo el tiempo que le has dedicado a la docencia, ¿no? Y me voy yo con una frase que acabas de mencionar. Como artista visual te expones, Uh-huh. ¿sale? Y profesor que no se expone ante sus alumnos y ante la comunidad que conforma la facultad, pues Pues qué sí. mal. No nos da la oportunidad de poder conocer el desarrollo de su trabajo. Así es que gracias por mostrarnos tu trabajo, gracias por todo lo que le has dado a la universidad, a la Facultad de Artes y Diseño y bueno, nos veremos pronto. No, bueno, gracias por lo que toda la universidad me ha dado a mí. Y muchas gracias. Y qué buen trabajo que están haciendo el doctor Mauricio y tú y toda la comunidad. Y yo digo que pues hay que seguirle, ¿no? Son espacios de experimentación y pues hay que hacerlos y si se equivoca uno, no importa. Ahí sí, hay que seguir adelante. Claro que sí. Pues muchas gracias y bueno, también gracias a nuestros colaboradores aquí en la cabina. Principalmente son alumnos que están trabajando bajo la dirección de Alberto y bueno, pues qué padre experiencia, ¿no? Poder contar con el trabajo que también se desarrolla por parte de la comunidad estudiantil aquí.
Así es que muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Ecos de la FAD. Que tengan buen día y nos vemos pronto. Hasta luego.